Bueno, arrancamos con el capítulo 3 de la división del libro primero de la división del trabajo social, justamente se titula Solidaridad debida a la división del trabajo u orgánica, o sea que la solidaridad que se va a generar a partir de la división del trabajo, Durkheim la va a denominar orgánica por contraposición a la mecánica, porque ahí va a haber una diferencia de funciones que a él le importa señalar, ¿sí? Lo que va a decir Durkheim ahí justamente va a seguir analizando el tipo de sanciones, tal como lo planteó en el primer capítulo que iba a ser. La solidaridad es inasible, dice él, entonces tengo que encontrar un indicador que me permita eh, mostrarla, digamos, a partir de algo indirecto, y entonces va a empezar planteando en este capítulo que la naturaleza misma de la sanción restitutiva basta para mostrar que la solidaridad a que corresponde ese derecho es de una especie muy diferente a la que corresponde a la sanción punitiva o a la sanción penal, ¿sí? Que planteábamos para el capítulo anterior, para el capítulo 2. Lo que distingue es no ser expiatoria. Recordemos que lo que plantea Durkheim para el derecho penal es que la pena justamente expiaba, digamos, al responsable de haber herido los estados fuertes o algún estado fuerte de la conciencia colectiva. Lo que distingue a la sanción restitutiva es justamente no ser expiatoria, sino que reside en un volver simplemente a un estado de cosas anterior, ¿sí? Retroceder a un estado de cosas anterior. Entonces, los daños y perjuicios a que se condena a un litigante no tienen carácter penal, ¿no? Daños y perjuicios es la típica figura, digamos, del derecho restitutivo. Es un medio para restablecer el pasado a su forma normal, o hasta donde sea posible, por supuesto, porque no siempre será posible restituirlo del todo. En general, este tipo de reglas, dice Durkheim, genera indiferencia, a nadie le preocupa, ¿no? Dice Durkheim que yo qué sé, las obligaciones entre el comprador y el vendedor sean modificadas, que se modifique una ley de contratos, en general no llaman la atención, no están implicando a la sociedad en su conjunto. Entonces, casi por definición, esta indiferencia que generan las reglas de carácter restitutivo constituyen estados débiles de conciencia colectiva. Y esto a Durkheim le preocupa, ¿sí? Porque justamente cómo hacer para generar estados más fuertes de conciencia colectiva, cómo es posible conciliar la diferenciación eh, que se va a producir por un hecho que ya es evidente, que es la división del trabajo, con una cohesión, con un lazo social más fuerte, que permita una vida moral donde la sociedad esté por encima de los individuos que la componen, ¿sí? Entonces, mientras el derecho, digamos, coercitivo, represivo, corresponde al corazón de la conciencia común, bueno, el derecho restitutivo tiene un estado débil de conciencia, ¿no? Ahora, lo que dice Durkheim es que, sin embargo, aún cuando esas reglas se hallen más o menos fuera de la conciencia colectiva, no interesan solo a los particulares, ¿no? Si fuera así, el derecho restitutivo, dice Durkheim, nada tendría de común con la solidaridad social, porque las relaciones que regula ligarían a los individuos uno con otros, sin por ello ligarlos a la sociedad. Sin embargo, esto no ocurre, ¿sí? Porque justamente el derecho es cosa social. Por eso para Durkheim es un gran indicador, y él lo toma eh, criteriosamente, digamos, para poder representar los distintos tipos de solidaridad, ¿no? Justamente es una representación, vale, llamarlo así, en el sentido de que pone el derecho indicando, representando un tipo de lazo social que es la solidaridad, en este caso de tipo orgánica, ¿no? Entonces el derecho es cosa social, no es una cosa que une a dos individuos que están separados y en determinado momento los une, ¿sí? Es social en primer lugar y persigue un objeto completamente diferente al interés de los litigantes. O sea, si bien hay, digamos, un interés de los litigantes puestos en un conflicto judicial, por ejemplo, en realidad lo que prima siempre eh, es la sociedad, ¿sí? Porque si el contrato tiene poder de ligar a las partes, ¿sí? Es la sociedad la que comunica ese poder. Si eso ha fallado, es la sociedad la que va a intervenir para recomponer de alguna manera eso que se ha dañado, ¿sí? Porque no se ha cumplido,
por ejemplo, con una norma, en este caso la del contrato, ¿no? Entonces, lo que dice Durkheim es, detrás de la sociedad, detrás, perdón, de las normas restitutivas, está la sociedad dispuesta a intervenir para hacer respetar el compromiso. ¿Sí? En general se habla de compromisos que pueden ser, por ejemplo, bilaterales, como en el caso de los contratos, pero la sociedad resguarda, digamos, que se cumplan esos compromisos establecidos socialmente. Entonces, más allá de que representen estados más débiles, podríamos decir, de la conciencia, no deja de ser social, ¿sí? Y esto es muy importante. Por eso Durkheim lo toma nuevamente, insisto, como indicador, ¿no? Entonces, las reglas de sanción restitutiva no unen inmediatamente al individuo con la sociedad, sino entre partes limitadas y especiales que se relacionan entre sí. Y entonces acá, si bien esto es así, o no deja de ser social, porque si no estaríamos contradiciendo lo que dijimos antes, pero esto Durkheim lo introduce porque quiere diferenciar dos tipos de relaciones. Una que va a llamar negativas, ¿sí? Y se reducen a una pura abstracción, dice Durkheim, y otras que va a llamar positivas o de cooperación. Y como vamos a ver, Durkheim se va a quedar, por supuesto, con las positivas, porque las negativas, las relaciones negativas, desde su punto de vista son una abstracción, pero vamos a ver por qué es una abstracción, ¿sí? Vamos a avanzar sobre ahí. Entonces, de esas relaciones negativas y positivas, abstracción y cooperación, digamos así, se desprenden dos clases de solidaridad, ¿sí? Que es preciso distinguir, dice Durkheim. Vamos a ver, en primer lugar, y esto es el punto 2 del capítulo 3 del libro primero, ¿sí? La relación negativa. La relación negativa es la que une a la cosa, que une la cosa a la persona. Une la cosa a la persona. Las cosas, dice Durkheim, forman parte de la sociedad igual que las personas, ¿sí? Es decir, desempeñan en la sociedad un papel específico. Pero es necesario, dice Durkheim también, que sus relaciones con el organismo social se encuentren determinadas, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a ver que en realidad las cosas forman parte de un tipo de densidad, ¿no? Del medio, vamos a decirlo un poquito más adelante, cuando hablemos del medio social, y esto Durkheim lo termina de formular en las reglas del método sociológico, pero justamente el medio está compuesto por personas y por cosas, y las cosas constituyen parte de la sociedad, ¿no? Entonces hay una relación negativa que es la que une la cosa a la persona, y esto está legislado, esto tiene un derecho, que avala, digamos, o que regula estas relaciones. Lo que pasa es que esa relación, en tanto relación de solidaridad, es negativa, no es una relación de cooperación que solamente puede existir entre personas, ¿sí? Entonces, hay, dice Durkheim, una solidaridad de cosas, que después va a negar, por supuesto, porque no puede haber solidaridad entre cosas, ¿no? Ahora, según los juristas, dice Durkheim, hay dos derechos que refieren a cosas. Uno son los derechos reales, y esto es importante, porque si bien forma parte del gran conjunto de las normas del derecho restitutivo, es una rama especial del derecho, ¿sí? Los derechos reales, que es el derecho sobre las cosas. Por ejemplo, el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad, ¿no? Es el derecho que tienen las personas sobre las cosas, ¿sí? Lo que une la cosa a la persona, ¿sí? Y después están los derechos personales, que en realidad no existe relación entre los bienes y la persona, entre un bien y una persona, sino entre el propietario de una cosa y mi persona, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, el crédito, ¿no? El dueño de la plata y mi persona, que es a quien yo le debo, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el crédito es un derecho personal, si forma parte, digamos, del derecho personal, ¿no? De los derechos personales. Ahora, la solidaridad que eso genera también es pobre, porque en realidad nos une solamente para mediar la relación de cosas, ¿no? Y esto va a tener sus límites. Entonces, la solidaridad real, dice Durkheim, refiere directamente a las cosas, perdón, refiere directamente las cosas a las personas y no las personas a las cosas, ¿sí? Las cosas a las personas y no las personas a las cosas. Pero como solamente por intermedio de las personas es por donde las cosas se integran a la sociedad, la solidaridad que resulta de esta integración de las cosas es por completo negativa, dice Durkheim. Y acá aparece esta noción de solidaridad negativa, que en un ratito Durkheim va a decir, en realidad la solidaridad negativa es una no solidaridad, porque la solidaridad solamente puede ser
positiva, es decir, la solidaridad que genera lazo. Pero vamos a dejar este concepto entonces planteado, que es el de solidaridad negativa, que es el derecho de propiedad, ¿sí? O el derecho de propiedad es el tipo más perfecto, el derecho de propiedad. Entonces, no hace la solidaridad negativa, y esta definición es importante, que las voluntades se vuelvan hacia fines comunes, sino tan solo que las cosas graviten en un orden en torno de las voluntades, ¿sí? Es decir, no hace entonces que las voluntades se vuelvan hacia fines comunes, ¿sí? Relación de personas con cosas, de cosas con personas. Pero también, dice Durkheim, existen relaciones de persona a persona, que por no ser reales, sin embargo, son igual de negativas, que es lo que decíamos recién respecto del derecho personal, ¿sí? Porque expresan una solidaridad negativa. Son relaciones que se dan en ocasión del ejercicio de los derechos reales, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el contrato de alquiler. ¿Sí? El contrato de alquiler nos pone en relación el propietario de una cosa y a mí, que voy a ser inquilina, ¿sí? Pero no genera ningún lazo de solidaridad más que la relación que nosotros establecemos por la cosa, ¿sí? Entonces ahí hay algo importante que Durkheim plantea respecto de esta solidaridad negativa, de esto que no produce finalmente solidaridad, y por eso lo llama solidaridad negativa, en las páginas 140 y 141, donde dice en resumen, las reglas relativas a los derechos reales y a las relaciones personales que en ocasión de las mismas se establecen, forman un sistema definido que tiene por función no el ligar unas a otras las diferentes partes de la sociedad, sino por el contrario, diferenciarlas, señalar netamente las barreras que las separan. No corresponde, pues, a un lazo social positivo, ¿sí? La solidaridad negativa no corresponde a un lazo social positivo. La expresión solidaridad negativa es exacta, dice Durkheim. No es una verdadera solidaridad con una existencia propia y una naturaleza especial, sino más bien el lado negativo de toda especie de solidaridad, ¿sí? Entonces, la concordancia que deriva de los derechos reales no forma cohesión. Es un sistema que sí permite ordenar, pero no forma cohesión, ¿sí? Supone la cohesión. Y esto es recontra importante. Yo no me voy a detener muchísimo acá, pero es muy importante, porque en definitiva lo que Durkheim está discutiendo acá es, ojo, no existen derechos reales antes que exista sociedad. Es decir, no hay un derecho de propiedad innato que traiga al individuo. Y discute, por ejemplo, con todo el naturalismo, no hay derechos que el individuo traiga por fuera de la sociedad, no hay derechos innatos, todos los derechos los ha otorgado la sociedad. ¿Se entiende? Para que exista un derecho real, por ejemplo, para que exista el derecho de propiedad, necesariamente tiene que existir la cohesión previa. La sociedad tiene que existir porque es la sociedad la que dota al individuo del derecho real de propiedad, ¿sí? Vamos, esta discusión es bien interesante y la va a dar todas las veces que pueda, ¿sí? Porque va a negar la existencia de un individuo, digamos, en general todas las corrientes individualistas de explicación de lo social, y en particular la existencia de individuos que llegan a la sociedad con derechos que ya aportan y que en todo caso la sociedad se constituiría para garantizar, digamos, para aminorar los riesgos de la asociación, ¿no? Como mal necesario, digamos. Bueno, Durkheim está absolutamente en contra de ese planteo. Entonces, la solidaridad negativa, dice Durkheim, no es posible más que donde existe una solidaridad positiva, es decir, donde ya existe una sociedad, donde ya existe una solidaridad, ¿no? Entonces, esta solidaridad negativa es la resultante, ¿sí?, de otra solidaridad que es condición, ¿sí? Entonces, para la discusión con todos los individualistas, esto lo plantea así, lo retoma en lecciones de sociología, lo plantea en distintos lugares, digamos, esta imposibilidad de que el individuo llegue a la sociedad con derechos innatos, ¿sí? Entonces, los hombres, dice Durkheim, no tienen necesidad de paz, sino en la medida en que ya están unidos por algún lazo de solidaridad, es decir, deben reglamentar la relación con las cosas porque ya están unidos por un lazo de solidaridad, ¿sí? Es decir, Locke fuera, Hobbes fuera, ¿sí? Es decir,
no es que se unen para poder proteger la propiedad que ya tienen, sino que solamente porque se unieron, solamente porque existe la sociedad, solamente porque existe una autoridad moral sobre ellos, es que pueden existir estos derechos de propiedad, ¿sí? Entonces, primero hay solidaridad positiva, por supuesto, y luego hay propiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el derecho de propiedad no puede ser innato. Y diríamos en realidad ningún derecho, porque justamente el proceso de individuación al que Durkheim está, o del que Durkheim está dando cuenta, digamos, el proceso de diferenciación del que Durkheim está dando cuenta como, digamos, motor de la historia, de la humanidad, bueno, todo lo que planteamos en el primer capítulo, justamente lo que muestra es que en las sociedades primitivas existe poco individuo en el sentido del proceso de individuación de un ser dotado de derechos individuales. Más bien pesa mucho ese tipo colectivo, la conciencia colectiva. Y a medida que la sociedad avanza, a medida que la sociedad se desarrolla, se producen estos procesos de diferenciación que permiten procesos de individuación, ¿no? Que cada cual, yo sé, sea el equipo de fútbol que quiera, digo, que no haya que hacer exactamente todos lo mismo. Este proceso en realidad es la sociedad quien lo crea y no y no es que vienen a la vida con esos derechos ya de manera innata, ¿no? Entonces, la solidaridad negativa, dice Durkheim, no es más que una emanación de otra solidaridad de naturaleza positiva, ¿sí? Es la repercusión en la esfera de los derechos reales de sentimientos sociales que proceden de otra fuente, ¿sí? No tiene nada de específica, ¿sí? Pero es el acompañamiento necesario de toda especie de solidaridad. Es decir, necesariamente tiene que regularse, ¿no? En este caso el derecho real, tiene que dar lugar a esa relación de las personas con las cosas, porque las cosas forman parte de la sociedad, pero no constituye, o sea, supone la solidaridad negativa de antemano, ¿no? En tercer lugar, dentro de este tercer capítulo del libro primero, Durkheim dice, todas las otras ramas del derecho expresan un concurso positivo, todas las demás, salvo los reales y los personales, pero los personales por cuanto regulan la relación entre personas, pero a los fines de las cosas solamente, ¿no es cierto? Todas las demás regulan una cooperación que deriva esencialmente de la división del trabajo, ¿sí? Y acá se mete en una discusión que después va a retomar en el otro capítulo que nosotros tenemos para ver, que no es inmediatamente posterior, sino que es el capítulo segundo del libro segundo, que es, bueno, la cooperación, digamos, está en la base de la sociedad. El lazo de solidaridad es un lazo de cooperación. Por eso Durkheim dice es una relación positiva, ¿sí? No es que tenemos individuos sueltos que en determinado momento deciden cooperar, que sería el planteo que hace Spencer, ¿no? Al revés, en realidad estamos juntos desde antes, tenemos relaciones de antes, tenemos una moral colectiva, una conciencia colectiva desde antes, y luego, en todo caso, porque existe esa cooperación, podemos dividir el trabajo, pero no al revés, ¿sí? Entonces aparece la división del trabajo. Y, por ejemplo, aparece esta relación positiva en el derecho contractual, ¿sí? En efecto, dice Durkheim, el contrato es por excelencia la expresión jurídica de la cooperación, ¿sí? Es por excelencia la expresión jurídica de la cooperación. O sea, los contratos en general van hacia una solidaridad positiva. Y no es posible esa cooperación sin la división del trabajo, ¿sí? Es decir, si no hacemos cosas diferentes, esa cooperación no existe, ¿sí? Cooperar, dice Durkheim, no es más que distribuirse una tarea común. Y ahí hace dos observaciones que incluso algunos, si algún momento quiere, le gusta, le interesa, puede leer el capítulo 11 del Capital de la Cooperación, ¿no? Pero acá Durkheim hace una observación y dice, si esta tarea común, ¿no? Porque Durkheim dice cooperar no es más que distribuirse una tarea común. Si esta tarea común está dividida en tareas cualitativamente similares, aunque indispensables unas a otras, hay una división simple del trabajo o de primer grado. Si son de naturaleza diferente, hay una división del trabajo compuesto, que es la especialización propiamente dicha, ¿no? Y Marx dice, bueno, procesos iguales
o procesos conexos, ¿no? Bueno, si uno hace una parte y otro hace otra parte, de naturaleza completamente diferente, bueno, entonces hay una verdadera, digamos así, división del trabajo, o una división del trabajo compuesta, ¿eh? No es que hacemos todos cualitativamente lo mismo, que bueno, que también supone una división del trabajo, pero no en el sentido más desarrollado posible o de mayor especialización, ¿sí? En cuarto lugar, Durkheim va a decir, puesto que la solidaridad negativa entonces no produce por sí misma ninguna integración, reconocemos solamente, dice Durkheim, dos clases de solidaridad positiva, ¿sí? Porque se distinguen, perdón, que se distinguen estas dos clases de solidaridad positiva por los siguientes caracteres. Vamos a hacer tres características, y en las tres características vamos a diferenciar estos dos tipos de solidaridad positiva. Digámoslo de entrada, las dos solidaridades positivas son la solidaridad mecánica, que es esa que opera por semejanzas, cuyo indicador es el derecho represivo, y la otra es la solidaridad orgánica, que es la que opera por diferencias funcionales, por diferenciación, por diferencias complementarias, si se quiere, y cuyo indicador es el derecho restitutivo, ¿sí? En primer lugar, digo, estas tres características, en primer lugar, Durkheim dice, la primera liga directamente al individuo a la sociedad sin intermediario alguno. Esto es la solidaridad mecánica. La segunda, que es la orgánica, depende de la sociedad porque depende de las partes que la componen, ¿sí? Entonces, en los dos casos, ¿sí? En una depende de la sociedad toda, en su conjunto directamente, y en la otra de partes de la sociedad, de otras partes de la sociedad que no es ella misma. En los dos casos se trata de relaciones entre personas, de relaciones entre grupos, en relaciones de individuos con la sociedad, y por tanto son positivas, ¿sí? En segundo lugar, para la primera, para la solidaridad mecánica, la sociedad es un conjunto más o menos organizado de creencias y de sentimientos comunes a todos los miembros del grupo. Esto es el tipo colectivo, dice Durkheim, ¿no? La segunda, la solidaridad orgánica, es la sociedad de que somos solidarios, es un sistema de funciones diferentes y especiales que unen relaciones definidas, ¿sí? Entonces, en un caso, la sociedad es un conjunto cerrado, por eso decíamos mecánico, ¿sí? Se unen uno al lado del otro, sin diferencias funcionales. En cambio, en el otro son solidarios, ¿no? Son como sistemas o funciones solidarias. Estas dos sociedades, dice Durkheim, constituyen una sola sociedad, ¿sí? Son dos aspectos de una misma realidad, pero que la tenemos que distinguir. Y en tercer lugar, dice Durkheim, de la segunda diferencia se deducen otras dos que sirven para caracterizar las dos clases de la sociedad, ¿no? ¿Cuál era la segunda diferencia? Bueno, que una caracteriza a la sociedad en su conjunto y otra las partes que se diferencian funcionalmente y que por eso entran en relación. La primera, dice Durkheim, la solidaridad mecánica no se puede fortalecer más que en la medida en que las ideas y las tendencias comunes a todos los miembros de la sociedad sobrepasan en número y en intensidad a las que pertenecen personalmente a cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, es más fuerte la conciencia colectiva que la conciencia individual, ¿sí? Esta solidaridad solamente aumenta en razón inversa a la personalidad, es decir, donde hay mayor solidaridad mecánica, hay menos personalidad. Donde la personalidad crece, entonces tiene que amainar, tiene que aflojar la solidaridad mecánica, ¿sí? Porque la solidaridad mecánica supone semejanza, supone unificación al todo social, una conciencia colectiva fuerte, y eso impide ese proceso de individuación. Por eso no pueden existir de manera conjunta, ¿no? Entonces, esto es lo que Durkheim ya planteaba al principio del capítulo 2, ¿no? Es decir, nosotros hay dos conciencias, una que es común a la de todo el grupo al que pertenecemos, ¿sí? Que es la sociedad actuando y viviendo en nosotros, nosotros como representantes de esa sociedad, y todos conservamos algo de esto. Hay algo de esto en los grupos sociales secundarios que Durkheim quiere de alguna manera recuperar, ¿sí?
porque justamente este es un tipo de solidaridad que permite eso, que permite ese grupo, esa relación de pertenencia con el grupo, esa conciencia de pertenencia, ese orgullo incluso de pertenencia al grupo, ¿no? Y otra, esa es la que te une al grupo, y otra, que por el contrario, dice Durkheim, nos representa a nosotros mismos en lo que tenemos de personal y de distinto, ¿sí? En tanto individuos, ¿eh? Ese culto del individuo que le encuentra en las sociedades modernas. Entonces, dice, la solidaridad que deriva de las semejanzas, de la solidaridad que deriva de las semejanzas, alcanza su máximo cuando la conciencia colectiva recubre exactamente nuestra conciencia total, ¿sí? Y coincide en todos sus puntos con ella, ¿sí? Pero en ese momento nuestra individualidad es nula. Del otro lado, ¿sí? Obviamente esta individualidad no puede nacer si la comunidad no ocupa menos lugar en nosotros, es decir, tiene que bajar el lugar que la comunidad ocupa en nosotros para que pueda nacer nuestra individualidad, ¿sí? Entonces hay allí dos fuerzas, dice Durkheim, una centrípeta y otra centrífuga, que no pueden operar o no pueden crecer al mismo tiempo. Si ocurre una, no ocurre la otra. Por eso, lástima que no tenemos en texto obligatorio lecciones de sociología, pero ahí hay algo interesante para pensar en el ordenamiento que Durkheim propone como salida política para la sociedad. Es necesario que existan los dos tipos de solidaridad, los dos tipos de conciencia. Y ahí donde el grupo nos va a oprimir, nos va a impedir un proceso de individuación, bueno, poder liberarnos, pero cuando nos vamos de mambo de la liberación y perdemos, digamos, pertenencia al grupo, nos volvemos a unificar, ¿no? Es un movimiento, un juego de fuerzas permanente, como una física, digamos, ¿no? De hecho, así lo llama Durkheim, una física de las costumbres, que permite entonces un equilibrio entre estas dos formas de la conciencia, o estos dos tipos de conciencia, ¿no? La conciencia colectiva y la conciencia individual. ¿Y por qué mecánica? Bueno, Durkheim, y esto lo voy a leer, dice, las moléculas sociales que no serían coherentes más más que de única manera en que nuestra personalidad se desenvuelve, no podrían moverse con unidad, sino en la medida en que carecen de movimientos propios. ¿Sí? Las moléculas sociales carecen de movimientos propios, como hacen las moléculas de los cuerpos inorgánicos. Ahí viene de donde toma la noción de solidaridad mecánica. Por eso proponemos llamar mecánica a esa especie de solidaridad. Mecánica, dice Durkheim, no significa que sea producida por medios mecánicos o artificiales, ¿sí? Sino simplemente esto. Se la nombra así por analogía. Recordemos esta palabra, que acá todavía no es tan central, pero sí, no en el texto que viene, sino en el otro, en representaciones individuales y colectivas, aunque en realidad es una metodología que Durkheim despliega en todos los textos, se nombrará así por analogía, dice Durkheim, con la cohesión que une entre sí a los elementos de cuerpos brutos, por oposición a lo que constituye la unidad de los cuerpos vivos, ¿sí? Entonces, la conciencia individual, considerada bajo este aspecto, es una simple dependencia del tipo colectivo, ¿sí? Sigue todos sus movimientos, sigue todos los movimientos del tipo colectivo, ¿no? Entonces, en las sociedades donde esta solidaridad es más desenvuelta, el individuo no se pertenece a sí mismo, es una cosa de la que dispone la sociedad. ¿Sí? Porque no es que no va a estar a favor de esto completamente. ¿Sí? De hecho, le va a hacer en estas lecciones de sociología, y se refiere a la política, le va a hacer una crítica a Hegel, por ejemplo, en este sentido. ¿No? Entonces aquí es una cosa de la que dispone la sociedad, ¿no? Por ejemplo, entonces acá los derechos reales no existen, porque no existen cosas que tenga el individuo a diferencia de otro individuo. Todos son iguales, todos los individuos pertenecen a la sociedad, ¿sí? Entonces, distinto es lo que produce la solidaridad que produce la división del trabajo. La división del trabajo genera una solidaridad. Entonces, mientras la solidaridad mecánica supone la semejanza de los individuos, la solidaridad orgánica supone que difieren unos individuos de otros individuos, es decir, que hay un proceso de individuación, que la parte de la conciencia personal tiene un peso, ¿no? Entonces, la solidaridad mecánica no es posible sino en la medida en que la personalidad individual
se observa en la personalidad colectiva, es decir, no hay diferencia entre la personalidad individual y la personalidad colectiva. La solidaridad orgánica no es posible como cada uno no tenga una esfera de acción que le sea propia, es decir, una personalidad. Si los individuos no tienen una personalidad, no es posible la solidaridad orgánica. ¿Por qué? Porque la solidaridad orgánica es una relación por diferencias, ¿sí? Es decir, Durkheim lo decía, ¿no? Creo que en el prefacio a la primera edición, en el primer prefacio, decía, bueno, nos unimos por las cosas que nos faltan, ¿no? Elegimos a nuestros amigos por algunas carencias que nosotros tenemos. Bueno, esa diferenciación es la que nos une en la solidaridad orgánica, ¿no? Entonces es preciso, pues, que la conciencia colectiva deje descubierta, dice Durkheim, deje libre una parte de la conciencia individual para que en ella se establezcan esas funciones especiales que no puede reglamentar la conciencia colectiva, ¿no? Esta solidaridad, dice Durkheim, se parece a la que se observa en los animales superiores y por eso la va a denominar orgánica. Cada órgano, prestemos atención a esto, tiene en ellos su fisonomía especial, su autonomía, y sin embargo la unidad del organismo es tanto mayor cuanto que esta individuación de las partes es más señalada, ¿sí? Hay una dependencia de las partes, cada parte hace algo diferente, por eso hablamos de una división del trabajo compuesta, y eso genera solidaridad, ¿sí? Lo hacemos justamente para generar esa solidaridad. Entonces, en razón de esta analogía, dice Durkheim, proponemos llamar orgánica a la solidaridad debida a la división del trabajo. Entonces, allí donde hay analogía, Durkheim habla de solidaridad, de solidaridad eh, mecánica, ¿sí? Donde hay semejanzas, ¿sí? Y solidaridad orgánica, donde se produce este proceso de diferenciación. Ahora, la pregunta que se hace Durkheim, más o menos seguida, es ¿por qué se produce este proceso de diferenciación? ¿Sí? Es decir, dicho en otros términos, ¿por qué se produce la división del trabajo? Y eso es a lo que vamos ahora con el capítulo 2 del libro segundo de la división del trabajo social.